15 de agosto de 1944. El Pacífico se estiró sin fin y gris. Un barco de transporte cortó aguas agitadas, transportando mujeres y niños japoneses que habían sido evacuados de China. Su ropa delgada se aferraba a ellos, mientras el spray de sal golpeaba la cubierta. Susurraban oraciones agarrando grullas de papel. A estas mujeres les habían dicho que los estadounidenses eran monstruos, que torturaban prisioneros y cautivos hambrientos. Pero cuando se abrieron las puertas del campamento, los guardias les entregaron bandejas de cafetería con hamburguesas, Coca-Cola helada en botellas de vidrio, pan blanco y mantequilla de maní. Una mujer allá miró su plato con incredulidad. Otro guardia se acercó con un kit de costura para que pudiera remendar su kimono roto. Habían sido preparados para golpes, por hambre, por muerte. En cambio, se encontraron llamados en Sara. Y señorita, pero ¿cómo pudo el enemigo mostrar tanta amabilidad? Estas mujeres japonesas Pose. No podía creer que las hamburguesas y Coca-Cola en los campos de prisioneros estadounidenses fueran reales. Si quieres escuchar más increíbles historias no contadas de la historia, que cambiarán por completo cómo ves el mundo, presiona el botón de suscripción ahora mismo y suelta un comentario, diciéndome desde qué ciudad estás viendo. Me encanta ver cómo estas historias llegan a personas de todas partes del mundo. El sol de la mañana se filtró a través de la valla de eslabones de cadena, mientras Aya Tanaka se arrodillaba junto a un parche de tierra oscura, sus dedos trabajando cuidadosamente alrededor de los tiernos brotes de lechuga. El jardín del campamento se extendía ante ella en filas ordenadas, una vista que todavía la asombraba. Después de 3 semanas de internamiento en Tokio, había enseñado a los niños sobre la barbarie estadounidense, de libros de texto llenos con imágenes de propaganda. Pero aquí estaba, cuidando verduras junto a otras mujeres japonesas. Mientras los guardias caminaban por el perímetro, con tranquilo profesionalismo, en lugar de la arrogancia cruel que había esperado la señora, Tanaka llamó al sargento O'Connor desde la puerta, usando el título que todavía la pillaba desprevenida. Cada vez que lo escuchaba se acercaba con esa cuidadosa cortesía que parecía ser natural para él. Llevando una caja de madera, pensó que a las damas les podrían gustar estos para el jardín. Interior eran pequeñas herramientas manuales, sus superficies metálicas brillando a la luz del sol. Kiko Matsura miró hacia arriba desde donde había estado deshiervando cerca, sus ojos oscuros entrecerrando con familiar sospecha. ¿Por qué nos das estas cosas?, ella preguntó en inglés entrecortado, su voz llevando el filo que hizo que otras mujeres se estremecieran. Pero O'Connor simplemente asintió, como si su franqueza fuera perfectamente razonable. El jardín crece mejor con herramientas adecuadas, señora. Él respondió dejando la caja con cuidado. Mi madre siempre dijo que no se puede esperar mucho de una planta si no le das lo que necesita. Más tarde, mientras las mujeres trabajaban con sus nuevas herramientas, la conversación giró hacia la cena de la noche anterior. Midori Saito había guardado la mitad de su porción de pan blanco para sus 2 hijos pequeños, envolviéndolo cuidadosamente en un pañuelo. A pesar de sus protestas de que estaban llenos, la abundancia todavía se sentía imposible de creer. En Shanghái, durante esos últimos meses desesperados antes de la evacuación, una sola rebanada de pan había sido un tesoro, que valía la pena pelear por la mantequilla de maní, susurró una de las mujeres mayores, una empleada llamada Fumiko, que había trabajado en una oficina gubernamental antes de la guerra. Sabe a dulzura y sal juntas. Nunca he comido tal cosa. Aya se encontró pensando en su hija Mariko. Dejó atrás con su abuela en Kioto. En sus cartas a casa, cuidadosamente censuradas por los oficiales del campamento, había intentado describir la comida sin sonar traicionera. ¿Cómo podía explicar que sus captores les alimentaban con carne todos los días, que había leche para los niños? Leche real que no había sido aguada o estirada con arroz en polvo. Las palabras se sintieron peligrosas incluso en sus pensamientos. Esa tarde trajo lecciones de inglés. En el aula improvisada del campamento, O'Connor había adquirido pizarras reales de algún lugar, a lo largo de con cajas de tiza blanca, que las mujeres usaron con cuidado reverente. Aya se paró ante un pequeño grupo, enseñando frases que podrían ayudarlos a comunicarse con los guardias. Y el personal del campamento, la ironía no se le escapó, que estaba enseñando el idioma del enemigo. Sin embargo, las mujeres absorbieron cada lección con intensidad tranquila. Por favor y gracias, llegó con bastante facilidad.
Pero cuando les enseñó, estoy agradecido. Varias mujeres lucharon con el concepto, agradecido a sus captores. La idea parecía poner patas arriba su comprensión del mundo. Keiko levantó la mano, hablando en japonés rápido a Yasan. Está mal no sentir odio. Cuando nos tratan como si fuéramos seres humanos. La pregunta colgaba en el aire como humo de incienso. A su alrededor, otras mujeres detuvieron sus conversaciones tranquilas, esperando una respuesta que ninguna de ellas poseía. Se les había enseñado a esperar tortura, humillación de hambre. En cambio, recibieron porciones que llenaron sus cuencos. Atención médica cuando los niños se enfermaron, y guardias que se hicieron a un lado respetuosamente cuando pasaron por los pasillos, mientras se acercaba la noche, y las mujeres preparaban pequeñas notas de agradecimiento para enviar a con los guardias. Aya se encontró escribiendo con cuidado, tanto en japonés como en inglés. Las palabras se sintieron como un puente entre mundos que nunca había imaginado que podría coexistir. Por un lado yacía todo lo que le habían enseñado sobre la crueldad americana. Por el otro, estiraba esta desconcertante realidad de hamburguesas servidas en platos reales, Coca-Cola que efervescía fría contra sus labios, y hombres que la llamaban señora, como si su dignidad importara. Dobló la nota con manos que ya no temblaban, tanto como lo habían hecho en ese primer día. Tal vez ella pensó, lo más peligroso de este lugar no eran los guardias o las vallas, tal vez era la esperanza misma, creciendo silenciosamente en el terreno fértil de la misericordia inesperada. Llegó el 4 de julio, con un calor que brillaba en los caminos de hormigón del campamento, pero dentro del comedor rojo, blanco y azul banderines, había transformado el espacio utilitario en algo casi festivo. Aya estaba de pie con las otras mujeres cerca de la línea de servicio, viendo al personal del campamento organizar mesas largas, comida cargada con que parecía pertenecer a un sueño. En lugar de una instalación de prisioneros de guerra, ¿es esto real?, susurró Fumiko, sus ojos muy abiertos mientras miraba las hamburguesas, apiladas en bandejas, sus bollos de semillas de sésamo, dorados bajo las luces fluorescentes. Junto a ellos se sentaron tazones de ensalada de papa, maíz en la mazorca de maíz reluciente con mantequilla, y filas de botellas de Coca-Cola, sudando en tinas de metal llenas de hielo con... Keiko tradujo en voz baja, para aquellos cuyo inglés seguía limitado, su voz con una nota de asombro. Ella trató de reprimir. Dicen que es su día de la independencia. Una celebración hizo una pausa. Luchando con el concepto, quieren que nos unamos a ellos. La invitación se sintió surrealista. Midori agarró a sus hijos más cerca de sus costados. Sus rostros pequeños se inclinaron hacia arriba por curiosidad, en lugar de temer al niño más joven. Hiroshi se había vuelto lo suficientemente audaz en las últimas semanas para sonreír a algunos de los guardias, aunque todavía presionó contra la pierna de su madre. Cuando se acercaron, el sargento O'Connor apareció junto a su grupo, su habitual cortesía tranquila, suavizada por algo que podría haber sido una calidez genuina. Señoras, por favor ayúdense, hay mucho para todos. Hizo un gesto hacia las mesas cargadas. El mismo cuidado, respeto que mostró durante sus interacciones diarias, como si fueran invitados a la mesa de la cena de su familia, en lugar de nacionales enemigos bajo guardia. El primer bocado de hamburguesa envió un golpe de sabor a través de los sentidos de Aya. La carne estaba tierna, hierbas sazonadas que no podía identificar, anidadas entre pan tan suave que parecía disolverse en su lengua. Había comido carne de res tal vez 3 veces en su vida, antes de la guerra, y nunca nada como esto a su alrededor. Otras mujeres tomaron mordiscos tentativos. Sus expresiones cambiaron de cansancio a asombro. Pero fue la Coca-Cola la que realmente los deshizo. El primer sorbo trajo jadeos de sorpresa, por la aguda dulzura, la forma en que las burbujas bailaban en sus lenguas. Keiko en realidad se rió un sonido tan inesperado que varios guardias se volvieron para mirar con sonrisas. En lugar de sospecha sabe a felicidad. Ella dijo en japonés. Luego intentó la frase en inglés. Para el beneficio de O'Connor sabe a alegría. Asintió con la cabeza, su rostro desgastado convirtiéndose en una sonrisa. Eso es correcto, señora. A medida que avanzaba la tarde, las inhibiciones comenzaron a disolverse como azúcar en té caliente.
La pequeña banda del campamento tocó canciones populares que algunas de las mujeres reconocieron de las transmisiones de radio que habían escuchado antes de la guerra. Cuando comenzaron los músicos, ella vendrá por la montaña. Keiko se encontró tarareando, luego traduciendo silenciosamente las palabras al japonés. Para los demás, el momento que se quedaría con Aya para siempre llegó cuando el joven Hiroshi se acercó a uno de los guardias, un niño pecoso que no podía tener más de 20 años. Con la curiosidad intrépida de la infancia, Hiroshi señaló los botones del uniforme del guardia y dijo algo en japonés rápido. El guardia parecía confundido hasta que Keiko intervino. Pregunta si son de oro, ella tradujo. El joven soldado se arrodilló al nivel de Hiroshi, desabrochando uno de los botones de bronce de su manga. Lo presionó en la palma pequeña del niño, con una suavidad que hizo que los ojos de Midori llenaran con lágrimas. Ella rápidamente parpadeó y le dijo que no es oro, pero es suyo mantener, el guardia dijo. Esa noche, cuando las mujeres regresaron a su cuartel, llevaban más que el estómago lleno. Llevaban el peso imposible de la alegría, que no esperaban volver a sentir. Aya se encontró tarareando una de las canciones folclóricas americanas, la melodía tejiendo a través de sus pensamientos como un hilo, conectando dos mundos que había creído estaban separados por un abismo infranqueable. En sus estrechos cuartos abrió el pequeño cuaderno que se había convertido en su salvavidas y comenzó a escribir: mi querida Mariko. Ella comenzó: hoy probé América. Y no se parecía en nada al veneno amargo. Nos prometieron que sería. Ella detuvo su lápiz flotando sobre el papel. ¿Cómo pudo explicarle a su hija que sus enemigos les habían mostrado más amabilidad en 2 meses de lo que habían recibido de su propio gobierno en el último año de guerra fuera de su ventana? Las últimas cuerdas de la música armónica a la deriva por el campamento, llevándolo con la idea revolucionaria de que quizás la misericordia podría florecer en los lugares más inesperados. La noticia llegó un martes por la mañana de agosto, llevado por un administrador del campamento, cuyo rostro soportaba el peso de las palabras, demasiado pesado para una conversación ordinaria. Aya estaba enseñando su clase de inglés, cuando el hombre apareció en la puerta, su portapapeles temblando ligeramente en sus manos. Las mujeres se quedaron en silencio leyendo su expresión, lo que su limitado inglés aún no podía comprender. Señoras, comenzó. Luego dejó de aclararse la garganta. La guerra ha terminado. Japón se ha rendido. Las palabras colgaban en el aire, como el humo de un fuego lejano. Keiko se puso de pie lentamente, su silla raspando contra el suelo de hormigón. Se rindió, repitió en inglés. Luego cambió al japonés rápido. Nihongo maketa no. Japón ha perdido, pero fue la segunda noticia que los destrozó. Completamente 2 ciudades habían sido destruidas por armas. Más allá de la imaginación, Hiroshima, Nagasaki. Los nombres cayeron de los labios del administrador, como piedras en agua quieta, enviando ondas de horror a través de las mujeres reunidas. Algunos tenían familias en esos lugares. Otros conocían a personas que podrían haber estado de visita trabajando, viviendo en los caminos de la destrucción. Fumiko se desplomó en su silla, su cuaderno deslizándose hacia el suelo, con páginas esparcidas como hojas caídas. Su hermana vivía en Hiroshima. Trabajé en una fábrica textil cerca del centro de la ciudad. La precisión matemática de su dolor fue terrible de presenciar mientras calculaba las distancias. Horarios de turnos. La probabilidad de que alguien a quien amaba todavía respirara. En los días que siguieron, el campamento adquirió la calidad de una sala funeraria. Mujeres que habían estado aprendiendo a reír de nuevo. Retiró al silencio las hamburguesas y la Coca-Cola, que una vez parecieron regalos. Ahora se sintió como una burla. ¿Cómo pudieron haberse permitido encontrar la alegría? Mientras su patria ardía, Aya se encontró incapaz de escribir en su diario, las páginas en blanco mientras sus pensamientos se convertían en cenizas. Tuvo su aceptación de la bondad estadounidense. Ha sido una traición a todos los que han sufrido. La pregunta giró como buitres en su mente. Cada acto de misericordia de los guardias ahora parecía manchado, con el conocimiento de lo que las manos estadounidenses también había forjado al hijo menor de Midori, Hiroshi. Todavía agarraba el botón de bronce que el guardia le había dado, pero ahora lo escondió debajo de su almohada, como si llevara algún secreto vergonzoso. Su madre lo miró con ojos huecos.
Sus instintos protectores están en guerra, con un dolor demasiado grande para la comprensión. ¿Cómo se le explica a un niño que la misma nación que le dio de comer helado había convertido 2 ciudades en sombras y humo? Las discusiones comenzaron al tercer día después de la noticia. Susurros agudos en el comedor, acusaciones que cortan más profundo que cualquier herida física. Algunas mujeres se culparon por aceptar la comodidad, por permitir que su odio se suavice. Otros defendieron a los guardias que les habían mostrado dignidad, insistiendo en que la bondad y la destrucción podría de alguna manera coexistir en la misma nación, la misma guerra, el mismo corazón humano. Keiko dejó de traducir canciones populares. En cambio, se sentó junto a la valla, mirando a través de los eslabones de la cadena hacia un horizonte que solo tenía incertidumbre. Cuando O'Connor se acercó con su habitual cortesía tranquila, ella se dio la vuelta sin reconocer su presencia. El puente de comprensión que habían construido, con palabras cuidadosas y pequeños gestos, parecía desmoronarse bajo el peso. ¿De fuego nuclear un jueves por la noche? Aya se sentó en sus aposentos con su diario abierto ante ella, una página en blanco burlándose de su incapacidad para dar sentido a las contradicciones que se había convertido en su vida. ¿Cómo podrían las mismas personas que la habían llamado señora y le dieron tiza para enseñar también poseen el poder de borrar ciudades enteras? ¿Cómo podrían la misericordia y la destrucción? Primavera de la misma fuente. Ella tomó su lápiz y luego lo volvió a dejar. Fuera de su ventana podía escuchar al sargento O'Connor haciendo sus rondas nocturnas, sus pasos tan medidos y respetuosos como siempre, pero ahora esos sonidos tenían un peso diferente. Un recordatorio de que la bondad y la catástrofe podrían. Usa el mismo uniforme, habla el mismo idioma. Saluda a la misma bandera. El cuaderno se quedó vacío, mientras la oscuridad se asentaba sobre el campamento, y conllevó el terrible entendimiento que algunas verdades eran demasiado complejas para palabras simples, demasiado vasto para la pequeña comodidad del testimonio escrito. La guerra había terminado, pero el ajuste de cuentas, con lo que significaba encontrar a la humanidad en inesperado. Los lugares acaban de empezar. El silencio se extendió por el campamento como niebla, espeso e impenetrable durante 5 días. Aya había rechazado toda la comida excepto el agua y el arroz, su cuerpo rechazando lo que se sintió como una participación en una celebración de destrucción. Alrededor de ella otras mujeres se movían como fantasmas, a través de sus rutinas diarias, sus caras, llevando el peso de preguntas que no tenían respuesta. Fue la enfermera Rebecca quien se abrió paso primero, apareciendo junto a la cama de Aya en una mañana gris. Cuando el calor de agosto finalmente se había roto, la mujer estadounidense tenía quizás 40 años, con cabello canoso recogido severamente, y ojos que habían visto suficiente sufrimiento para reconocerlo en otros. Ella llevó con un simple cuaderno marrón. Su funda se usa suave al manejar a la señora, Tanaka dijo en voz baja, acomodándose en la silla junto a la cuna de Aya. Sé que has estado escribiendo antes de todo esto. Ella hizo un gesto vago hacia la ventana, abarcando el peso de las bombas atómicas y naciones rendidas en un solo movimiento. Mi abuela llevaba un diario. A través de la pandemia de gripe, dijo, era la única forma en que podía darle sentido a la vida, a través de algo que no tenía sentido. Aya volvió la cabeza, pero la enfermera Rebecca continuó. Su voz lleva la firme autoridad de alguien acostumbrado a la curación. Ella escribió sobre vecinos que murieron y vecinos que trajeron sopa, sobre médicos que salvaron vidas y funerarios que subieron sus precios, sobre los seres humanos siendo seres humanos, lo que significa que son capaces de todo a la vez. El cuaderno estaba entre ellos, como un puente. Ninguna de las 2 mujeres estaba lista para cruzar. Tu hija necesita saber que su madre sobrevivió, Rebecca dijo finalmente. Ella necesita saber cómo era la supervivencia, no solo la gran historia, sino los pequeños momentos. La verdad de eso esa tarde. Aya se encontró sosteniendo el nuevo cuaderno. Sus páginas en blanco son aterradoras y esperanzadoras. Ella comenzó, no con grandes proclamas o análisis político, pero con el recuerdo de la cara de Hiroshi, cuando probó helado por primera vez. La maravilla en sus ojos había sido pura, no manchado por el conocimiento de lo que vendría después. Ese momento había sido real, independientemente del fuego atómico que hubiera seguido. Lentamente, otras mujeres comenzaron a salir de sus capullos de dolor. Keiko empezó a tararear de nuevo.
No las canciones folclóricas estadounidenses, pero melodías tradicionales japonesas, que parecía anclarla a algo más profundo que la política o nacionalidad cuando uno de los guardias más jóvenes. Preguntado por el significado de una canción, ella tradujo no con su sospecha anterior, pero con la paciencia cansada de alguien quien había aprendido que la comprensión requería esfuerzo de ambos lados. Midori permitió que sus hijos jugaran con los otros niños de nuevo, aunque ella los vio con feroz protectividad. Cuando Hiroshi le mostró su botón de bronce a un nuevo amigo, ella no se lo quitó. En cambio, ella lo ayudó a pulirlo, hasta que brilló como un pequeño sol en su palma. La amabilidad recibida sigue siendo amabilidad, ella le dijo a Aya una noche, incluso si las manos que lo dieron también hicieron cosas terribles. Los preparativos, porque la repatriación comenzó a principios de septiembre, un proceso lento de papeleo y exámenes médicos. Eso los devolvería a Japón. Ninguno de ellos podía imaginar completamente. Mientras Aya empacaba sus pocas posesiones, ella envolvió el cuaderno con cuidado en un pañuelo limpio. Sus páginas ahora contenían fragmentos de verdad, demasiado precioso para perder el sabor de las hamburguesas. El sonido de la risa de los niños. La vista de guardias que habían elegido la moderación sobre la crueldad, incluso cuando su nación había elegido la devastación, sobre la rendición en su última noche. El sargento O'Connor apareció en el cuartel de mujeres, con una pequeña caja de cartón. Por dentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda, eran botellas de vidrio de Coca-Cola. Su contenido todavía está frío de la casa de hielo. Pensé que querrías recordar, dijo simplemente, distribuyéndoles con la misma dignidad silenciosa. Había mostrado a lo largo de su internamiento. Aya aceptó sus con manos que temblaron solo un poco. La botella se sintió sólida y real. Un recordatorio tangible. Esa complejidad podría coexistir con compasión, que los seres humanos contenían multitudes, demasiado vasto para juicios simples. Ella lo llevaría a casa con Mariko. A lo largo con del cuaderno y la historia imposible que contenía, mientras el sol se ponía sobre el campamento por última vez, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa. Aya abrió su diario a una nueva página. Hoy aprendí. Ella escribió que el corazón lo suficientemente grande como para sostener el amor también es lo suficienmente grande como para contener contradicciones. Esto es lo que significa ser completamente humano. El barco que los llevaría a casa, cortar las aguas del Pacífico, que reflejaba un cielo del color del viejo peltre. Aya se paró en la barandilla con su pequeño paquete de posesiones, la botella de Coca-Cola envuelta cuidadosamente junto a su diario, ambos tesoros que parecía pertenecer a una vida diferente, a pesar de tener solo unos días. A su alrededor, las otras mujeres se reunieron en pequeños grupos. Sus voces llevan la calidad tentativa de las personas, aprendiendo a esperar de nuevo el Japón al que regresaban. Solo existía en fragmentos de letras, y rumores pasaron entre oficiales de la Cruz Roja. Ciudades aplastadas, familias dispersas. Toda una nación, doblada bajo el peso de la rendición y la ocupación. Keiko había recibido la noticia de que sus padres en Tokio sobrevivieron, pero su barrio se había ido, reemplazado por escombros y refugios temporales. Midori agarró a sus hijos más cerca, sabiendo que la abuela, que había prometido cuidarlos, había muerto durante los últimos bombardeos. Pero mientras la costa de su patria aparecía en el horizonte, Aya sintió algo inesperado levantándose en su pecho. Junto al dolor y la incertidumbre, no alegría exactamente, sino una determinación tranquila, nacida de meses de descubrir que la supervivencia podía tomar formas. Nunca había imaginado que el cuaderno en su paquete contenía más que recuerdos de hamburguesas, y amables guardias tenía la prueba de que la misericordia podía florecer en el suelo más oscuro, que la dignidad podía restaurarse incluso en cautiverio, que los seres humanos poseían una capacidad para Grace que trascendía los uniformes que llevaban o las banderas saludaban. El proceso de desembarco fue un caos, mediado por funcionarios agotados que procesaban a los internos que regresaban con eficiencia mecánica. Aya se encontró separada de las otras mujeres, en el laberinto de papeleo y exámenes médicos. Su paquete buscado y catalogado por secretarios, que notaron la inclusión inusual de una botella de refresco estadounidense, con mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Para qué es esto?, preguntó el joven funcionario.
sosteniendo la botella de Coca-Cola, como si pudiera contener algún recuerdo secreto peligroso. Aya respondió simplemente, y algo en su tono debe haberlo convencido, porque lo volvió a envolver con cuidado y lo volvió a colocar en su paquete, sin más preguntas. El viaje en tren a Kioto la llevó a través de paisajes que llevaban las cicatrices de la guerra como viejas heridas que comenzaban a sanar. Los campos de arroz habían sido replantados, donde los bombardeos no habían dejado el suelo inutilizable. Los niños jugaban en las ruinas de los edificios. Su risa, una afirmación desafiante de la persistencia de la vida. Cuando el tren se detuvo en estaciones pequeñas, Aya avisó a los soldados estadounidenses, dirigiendo los esfuerzos de reconstrucción junto a los trabajadores japoneses. Sus interacciones marcadas por la misma cuidadosa cortesía que había presenciado en el campamento. Su hija Mariko esperaba en la estación de Kioto, más alta de lo que Aya recordaba, y vistiendo ropa que claramente había sido remendada varias veces. Pero sus ojos tenían la misma inteligencia brillante que siempre había hecho que el corazón de Aya se hinchara con orgullo. Cuando abrazaron, Aya sintió que los meses de separación colapsaron en un momento de pura reconexión. Okaeri nasai. Mariko susurró contra el hombro de su madre. Bienvenido a casa esa noche. En la pequeña habitación, ahora compartían con la suegra de Aya. Aya desempaquetó su paquete, mientras Mariko miraba con fascinación. El kit de costura que el sargento O'Connor había proporcionado atrajo comentarios admiradores de la mujer mayor, que pronunció la calidad del hilo, superior a cualquier cosa disponible en tiempos de guerra Japón. Pero fue el diario lo que llamó la atención completa de Mariko. ¿Escribiste todo esto en el campamento?, Mariko preguntó, pasando las páginas con cuidado reverente todos los días. Hacia el final, Aya respondió: quería que supieras lo que realmente sucedió. No las historias que otros podrían contar, sino la verdad de ello, toda la verdad. Mientras Mariko leía, su expresión cambió a través de la sorpresa, confusión y finalmente una especie de comprensión. Aquí estaban las hamburguesas y la Coca-Cola, sí. Pero también los guardias que habían llamado a su madre señora, cuando su propio gobierno la había reducido a un número. Aquí estaba la complejidad de encontrar a Grace en cautiverio, mientras las ciudades ardían de aceptar la bondad de aquellos cuya nación había traído una destrucción inimaginable. Años después, cuando Mariko tenía hijos propios, los leería, pasajes seleccionados del diario de su abuela, no para perdonar u olvidar los horrores de la guerra, sino para recordar que, incluso en los capítulos más oscuros de la humanidad, las almas individuales podían elegir la misericordia sobre el odio, la dignidad sobre la esperanza de venganza sobre la desesperación. La botella de Coca-Cola larga, vacía pero cuidadosamente conservada, se sentaría en su estante como testimonio de la posibilidad que los enemigos podrían convertirse en fuentes de gracia inesperada, y que el corazón capaz de sobrevivir a la guerra también era capaz de abrazar la paz.